Vamos con el segundo tema del día. Ya sea por motivos estéticos o de salud, la lucha por bajar de peso no siempre resulta fácil. Hay ocasiones en que por más ejercicio y dieta que se haga, los resultados no son los esperados. En estos casos, lo más importante es determinar si el problema tiene un origen genético, hormonal o bien es resultado de una alimentación incorrecta. Si has llegado a este momento, es fundamental buscar una solución médica, ya que de lo contrario, los esfuerzos por bajar de peso, quitar esos kilos de más, comienzan a traducirse en sentimientos negativos como frustración, depresión, ira o angustia. No te vayas. Te voy a presentar a continuación datos interesantes y regresamos a platicar con nuestros invitados. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que por más que lo intentan, no pueden bajar de peso. ¿Qué hacer? Aquí se lo vamos a decir. Causas que dificultan la pérdida de peso. Problemas de tiroides. Problemas de síndrome metabólico. Niveles altos de estrógenos. Presencia de cortisol en exceso. Malos hábitos para dormir. Malos hábitos que nos impiden bajar de peso. Olvidas ingerir suficiente agua. Concentrar la rutina de actividad física en ejercicios cardiovascular. Exceder las porciones de alimentos. Trabajar sentado todo el día. Consumo excesivo de bebidas azucaradas. Pues datos interesantes, pero vamos a entrar más a detalle para conocer por qué a muchas personas, no a todas, pero sí a muchas personas que por más que lo intentan, no pueden bajar de peso. Vamos a platicar con la doctora Gabriela Jospa. Ella es especialista en medicina estética, regenerativa, dermatocosmética y bariatría. Gracias, Gaby, por estar nuevamente con nosotros aquí en tu casa Código Salud. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Antes de llegar definitivamente a un extremo tan marcado como lo es una cirugía bariátrica, que sí hay casos en los que muchas personas ya definitivamente por una obesidad muy marcada y que por más que la intentan, llegan a este tipo de prácticas. Pero antes de eso se intenta. Hay mecanismos para hacer que una persona baje de peso. Primero, ¿por qué a una persona le cuesta trabajo desaparecer esos kilos de más? Bueno, hay que entender que el organismo trabaja con energía y la energía se obtiene de los alimentos. Cuando un paciente tiene mucho tiempo teniendo malos hábitos alimenticios, que no hace ejercicio y que come demasiado, un buen día se cansa y dice, pues quiero bajar de peso porque ya no me queda la ropa, porque me siento mal. Y entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Deja de comer. Entonces, ¿y cree que esa es la solución? Y cree que esa es la solución. Y efectivamente, al principio, ¿qué es lo que va a decir el cuerpo? Pues sí, me estás quitando comida, entonces tengo menos energía y va a ver en un principio, van a bajar de peso. El paciente se somete a una dieta. Muchas veces hay dietas de moda, dietas cetogénicas, etcétera, etcétera. Y el paciente en un principio baja de peso. Pero ¿qué pasa con el organismo? Dice, algo está pasando, no me estás dando alimento. Entonces también los metabolismos se vuelven más lentos. Hay que entender que necesitamos la comida no es el enemigo, sino las cantidades que comemos, que no tenemos buenos hábitos. Entonces el cuerpo dice, bueno, no me estás alimentando, ¿y qué es lo que va a pasar después? Que si tú tienes prolongados ayunos o no desayunas, como comentaban en la cápsula anterior, el cuerpo va a entrar en modo de ahorro. Y entonces esa galleta la va a guardar porque dice, yo no sé cuándo me vas a volver a dar alimentos. Entonces necesito tener energía. Entonces lo voy a guardar. Y la guarda en la lonjita. Exactamente. Entonces va a empezar a haber resistencia. El metabolismo se vuelve más lento. Entonces, por eso no es adecuado hacer dietas. Además, hay que entender que el paciente se tiene que enfrentar a una alimentación normal. No puedes estar en dieta eternamente. Yo no sé quién inventó la palabra dieta. Habría que investigar. Yo creo que se debe de saber por ahí en los estudios y los análisis y en los libros de historia de la medicina. Alguien inventó la palabra dieta que en un principio funcionó. El problema, Gaby, es que se ha desvirtuado, ¿no? Exactamente. De hecho, dieta es todo lo que comemos. Exacto. Dieta es lo que comemos, es no todo es lo que dejamos de comer. No es lo que dejamos de comer, exactamente. Planes nutricionales es lo que se tiene que buscar, pero sobre todo, integrar al paciente hábitos alimenticios. No es correcto que dejemos de comer. También, ¿qué es lo que pasa? Un paciente deja de comer y entonces el músculo, que es lo que más necesita energía, llega un momento en que tu organismo pues, empieza en un estado en el que dice, tengo que agarrar energía de donde pueda y va a
tomar energía del músculo. Entonces el paciente empieza a tener mucha flacidez, se pierde masa muscular y los pacientes bajan de peso, pero hay mucha flacidez. Entonces estéticamente tampoco es lo que el paciente está buscando. Y de repente también influye, o no de repente, yo creo que sí influye la edad, ¿no? Llega un momento Claro. que a lo mejor cuando estás chavo, pues sí te es más fácil bajar de peso. Pero ya cumples 45, 50 años, entonces ya es cuando te cuesta más trabajo en determinadas zonas eliminar esa grasita que sobra. Hay que entender que no todos somos iguales, todos somos seres humanos diferentes, que quemamos energía de forma diferente, que tenemos actividades diferentes y que tenemos hormonas diferentes. Hay que entender también que la mujer pues produce más grasa, ¿no? Nuestras hormonas hacen que pues tengamos más cadera y que nosotros produzcamos más grasa en ciertas zonas. Que el hombre también la va a producir si hay malos hábitos, eso es correcto. Sí. Sin embargo, todos somos diferentes, entonces no puedes tú ponerte una dieta que es para todo mundo si mis requerimientos energéticos no son los mismos los míos que los tuyos. Entonces, se tiene también que tener cuidado cuando tú ves a un paciente. En bariatría lo que hacemos es verlos de forma integral. Saber si tienen problemas hormonales, si hay problemas de tiroides, si tienen a lo mejor un problema de resistencia a la insulina. Es que hay que hacer todo un estudio, o sea, la persona se Exactamente. tiene que someter a veces a estudios para determinar de manera particular y personalizada un tratamiento. Yo siempre lo he dicho, Es correcto. la medicina es personalizada, no hay de Exactamente. otra. Lo que te funciona a ti no necesariamente me va a funcionar a mí. O muchas veces también los pacientes se decepcionan porque de pronto vas con el nutriólogo y el nutriólogo te regaña y te dice, señora, es que usted tiene sobrepeso, se va a enfermar, va a tener diabetes. Entonces, psicológicamente el paciente ya se siente agredido. Claro, de ¿no? entrada. Entonces, muchas veces ese es el error también porque los pacientes no se apegan a buenos planes Ay, alimenticios. hasta para regañar hay que No, saber hacerlo, ¿no, Gaby? exactamente. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? No nos tardamos mucho. Hacemos una pausa en Código Salud. No te vayas, estamos platicando con la doctora Gabriela Jospa sobre por qué a algunas personas les cuesta mucho trabajo bajar de peso. No te vayas porque al regresar la doctora nos tiene promociones para ti. Regresamos. Regresamos a Código Salud, estamos platicando con la doctora Gabriela Jospa sobre por qué a muchas personas les cuesta definitivamente bajar de peso cuando han intentado 1001 cosas. Y muchísimas gracias también a los comentarios a través de nuestra transmisión en las plataformas digitales del Heraldo de México. Melissa Vega, muchísimas gracias a la doctora Jospa por los datos muy interesantes. También Nam Montalvo, interesante y excelente tema. Claudia Ibarra, también es más mental lo de la dieta, que cuesta trabajo hacerla a veces, que también yo lo que me imagino que lo que quiere decir es que es un asunto mental, hay que mentalizarse en que se puede hacer un régimen alimenticio, un hábito alimenticio para poder contribuir en que podamos, por ejemplo, en este caso específico, disminuir de peso. Y hay que comer de todo, o sea, comer solo proteínas o comer solo carbohidratos no es lo que te va a hacer bajar de peso. Hay que comer de todo. Lo que hay que hacer es que el organismo y el paciente se integre a hábitos que nos hagan que podamos comer de todo, o donde nos paremos en un restaurante, a donde vayamos a una fiesta y podamos comer y no tengamos que subir de peso. Claro, no sentir culpa, ni Exactamente. remordimiento, ni andar pensando, ya me comí un pan, voy a subir Sí, de peso de exactamente. manera inmediata, ¿no? Además, no sucede así. No, no sucede así. Y sí es importante integrar al paciente para la vida real, para lo que realmente va a pasar en su vida todos los días. Se van a enfrentar con un pastel, se van a enfrentar con un chocolate. Y no necesariamente hay que tenerle miedo a ese alimento. Más bien, hay que organizar al paciente, acompañarlo. Nosotros en bariatría decimos mucho que es acompañar al paciente para que adquiera buenos hábitos alimenticios. Es muy interesante porque yo ahorita te platicaba que hay teorías en donde desde la genética tenemos riesgo de hacer sobrepeso o hacer obesidad. Hay algo que se llama gen ahorrador. Entonces, en la era paleolítica, lo que hacíamos es que pues, no era segura la comida, la tenías que cazar o la tenías que buscar. Entonces, el cuerpo está preparado para defenderse, ahorrar y guardar. Lo que no sabe el cuerpo es que ya en la época moderna, pues ya no tienes que saber si un día vas a comer o no vas a comer. Entonces, el metabolismo puede ser lento y sí podemos tener genéticamente riesgo para hacer sobrepeso, ¿no? Y como somos diferentes, Gaby, también existe la diferencia en cuanto a que hay más hombres que les cueste bajar de peso que mujeres. ¿Es un 50-50 o definitivamente no existe una cifra para eso? No es específico ni de hombres ni de mujeres. Es parejo. Es parejo, es de hábitos, de tener las ganas y la convicción de querer cambiar los hábitos para vivir mejor, para no tener enfermedades y para tener pues una vida sana. Pero y sí depende sentirse de bien. repente la edad. O sea, sí hay personas Claro. en cuanto a que conforme van avanzando en tiempo,
edad cronológica. Exacto, el metabolismo sí es más lento, difícil. es más Exacto, lento, es más las lento. hormonas cambian y efectivamente va a costar trabajo, pero si tú haces ejercicio y tienes planes nutricionales que tengan todos los elementos, la verdad es que no tienes por qué aumentar demasiado de peso, ¿no? Si tú eres un paciente que de pronto conserva sus rangos calóricos, es decir, que también lo que pasa es que tu metabolismo es más lento, pero empezamos a comer mucho más porque también somos más pasivos y dejamos de hacer ejercicio y todo esto, entonces obviamente vas a aumentar de peso. Pero si tú llevas una vida sana y sigues haciendo ejercicio y sigues siendo una persona activa, yo conozco personas adultas, adultos mayores, gente con mucha mayor edad Que sí baja de peso. y hacen ejercicio y todavía bailan y hacen ballet y todo esto, y la verdad es que no todos los pacientes que son ancianos tienen obesidad. Y todos tenemos estas cargas hormonales. ¿Qué Entonces, de las personas, por ejemplo, que están sometidas a diferentes tipos de tratamientos porque tienen enfermedades? Porque también por ahí hay mitos de que las personas conforme avanzan en edad, si están enfermas o consumen determinados o muchos medicamentos como su tratamiento, también les cuesta bajar de peso. ¿Es cierto? exactamente, es cierto. Hay medicamentos, hay pacientes que, por ejemplo, el paciente diabético que tiene una resistencia a la insulina, pues va a acumular más grasa, esa es una realidad. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer con ese paciente? Recomendarle más ejercicio, porque platicábamos que el músculo es una de las partes de nuestro cuerpo que requiere más energía, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a trabajar con ese paciente haciendo ejercicio. Ok, es un paciente que a lo mejor no le gusta ir al gym o no le gusta bailar, pero ese paciente puede caminar. Te vas a caminar tranquilamente, te vas a desestresar y vuelves activo a esa persona. ¿Subir y bajar escaleras funciona? Claro, claro, es muy buen ejercicio. Que se ha dedicado a hacer ejercicio, porque a mí mis pacientes me dicen, doctora, pero si yo camino para ir por el niño y voy a la tortillería. Yo siempre digo, voy a la tienda de la esquina. Perdón, eso lo hacemos todo el mundo. Y no significa que te estés concentrando en hacer ejercicio. O sea, que le dediques tus 30 minutos, 40 minutos a realmente... Ponte tus tenis, ponte tus caminar, pants y camina ejercicio de manera más marcada, por decirlo exactamente, que lo dediques para que el efecto sea el correcto, ¿no? No ir solo a la tiendita o así, eso no es un ejercicio real. Eso no es un ejercicio real. Y bueno, como se hace un enfoque meramente personalizado, Gaby, ya cuando llegas, por ejemplo, a los casos extremos de las cirugías, es porque definitivamente ni con todas estas recomendaciones la persona baja de peso. Efectivamente, hay pacientes que ya tienen patologías un poco más endocrinológicas en donde tienes que ayudar al paciente y entonces sí, ya puedes entrar en algo que se llama cirugía bariátrica, ¿no? Que es cuando ya puedes poner un balón justamente para que el paciente tenga sensación de saciedad, o cuando ya puedes meter medicamentos que bajen un poco la ansiedad y den esta sensación de saciedad más pronto y el paciente coma menos. Pero yo creo que siempre, antes de ya irnos a algo quirúrgico, que al final siempre va a ser un riesgo más, hay que intentar el plan nutricional y el hábito. El 50 o el 60% de cada tratamiento es el paciente. Entonces, por eso yo te decía, hay que acompañar al paciente, pero el paciente tiene que ser responsable de su persona y entender que su responsabilidad de salud es propia, ¿no? Nadie más lo va a hacer. Si el paciente realmente, por psicología, por XY, no quiere bajar, no va a bajar. Y entonces también entra la parte psicológica. Muchas pacientes me dicen, es que subí de peso cuando mi mamá falleció o cuando me divorcié. Entonces, aquí entiendes también que hay un factor emocional muy importante, que también en conjunto nosotros médicos, con los psicólogos, con terapeutas especializados en el área, podemos trabajar en conjunto y el paciente va a tener un muy buen efecto y va a bajar de peso. Es cuando uno dice, vamos a decretar que nos vaya bien mañana, que nos den el trabajo pasado mañana, que nos salga algo que queremos hacer. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Es correcto. Lo que también platicábamos precisamente con Lorena hace ratito, el poder del cerebro es tan impactante, es maravilloso que si tú te haces a la idea de que no, a mí no me pasa, no, yo no voy a bajar de peso, qué flojera, pues vas a hacerte de este tamaño. O que y no vas a acabar en esta silla, ¿no? definitivamente. Y no es eso, ¿no? No es solo subir de peso, es agregarte problemas más adelante, enfermedades crónico-degenerativas. Es correcto, diabetes, problemas de rodilla, problemas de columna, por el sobrepeso, no dormir bien, no respirar bien. Entonces, el paciente de un inicio no entiende lo grave que puede ser de pronto que sí tengas un sobrepeso. Pero no hay que asustar al paciente, hay que decirle, no tienes por qué llegar hasta allá. O sea, podemos hacer mucho aquí antes de que realmente te enfermes. Claro, ¿no? Exactamente, o que llegues directamente a que te pasen bisturí para cortarte un pedacito del estómago, que luego muchas personas piensan que eso es lo padrísimo. ¡Qué padre! Me someto, me cortan y ya voy a tener una cinturita de Thalía. Pero aparte, después
te vas a enfrentar nuevamente a la vida real. Claro. Un paciente que se hace una liposucción, No es magia. exactamente, No es arte de magia. vuelven a subir de peso. Claro. Si vuelves a comer, vas a subir de peso. Definitivamente. Querida Gaby, yo agradezco como siempre que estés con nosotros con estas recomendaciones, porque si bien es cierto que son temas constantes y cotidianos, luego se nos olvidan. Pero por eso está Código Salud y los especialistas como tú, para que nos los recuerdes y entremos en una dinámica distinta. Tenemos que ser un país sano. Es Lo correcto. necesitamos, porque las previsiones a futuro no son muy halagadoras, definitivamente. Querida Gaby, te invito a que compartas tus redes sociales. Muchas gracias. Estamos como Medixetic, estamos en el Hospital Diomed, en Satélite, en Coapa y en Colonia del Valle, en el 5677-5440. Gracias, Gaby. Que Ay, tengas- tenemos unas cortesías. ¡Ay, sí es cierto! Ya me estoy despidiendo. Tenemos Sí. unas cortesías. Rapidísimo, por favor. Si marcas al 5531 49 42 47, lo repito, 55 31 49 42 47, WhatsApp. Las primeras que 10 personas, 10 personas les vamos a dar una consulta bariátrica. una consulta bariátrica. Eso sí, tienes que poner que lo viste con la doctora Jospa aquí en Código Salud. Repetimos nuevamente el número para las 10 primeras personas. 55 31 49 42 47. Una vez más, 55 31 49 42 47. A las 10 primeras personas, una consulta bariátrica. Gracias, Gaby. Gracias. Que tengas un excelente miércoles. Buen día.